Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. En el día de hoy yo pienso abordar el tema de el atentado, la tentativa de asesinato en contra de David Ortiz y ver cómo esto se relaciona con la alta tasa de criminalidad, con nuestro índice de criminalidad y la tasa de homicidios. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Se ha tratado de hacer una política criminal mediática en un país donde falta una política criminal real. Se ha dicho muchas veces que la criminalidad es cuestión de percepción y que es, hasta cierto punto, una consecuencia de el morbo de los medios de comunicación. Para esto hay que tener muy claro lo siguiente. Los medios de comunicación juegan un rol de equilibrio en cualquier democracia, pero además, independientemente de que se piense o no que es cuestión de percepción, hay algo que hay que aceptar y entender. Los medios de comunicación reportan, denuncian y publican los crímenes y delitos que realmente tienen lugar. Es decir, los medios de comunicación no se inventan los hechos. Podrán equivocarse en las valoraciones, podrán equivocarse en las opiniones, podrán de un momento a otro calificar un hecho que es homicidio o un hecho que es asesinato como homicidio, una diferencia entre un robo con violencia o cualquier calificación jurídica que se le quiera o pretenda dar, pero el hecho que el medio de comunicación reporta realmente ocurre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si la percepción sobre la criminalidad aumenta, es porque efectivamente se tiene más noticias, se tiene más acceso, se tiene más información sobre los hechos delictivos que están pasando. Los medios de comunicación, en lo que al derecho penal per se se refiere y en lo que a la noticia del delito se refiere, por Dios, reporta realmente lo que está sucediendo. Entonces, que sea cuestión de percepción, para nada. La percepción aumenta porque naturalmente se reportan los hechos que ocurran. Punto. Pero esta afirmación está también apoyada en estadísticas. En el año 2007, según datos de nuestra Oficina Nacional de Estadística, se reportaron 2.092 homicidios. En el año 2009, 2.378. En el año 2011, 2.517. Y a partir del año 2012 es que se comienza a registrar un descenso en el número de homicidios que tienen lugar en la República Dominicana. Para el año 2013, 1990, para el año 2015, 1680 y para el año 2017, 1561. Esto no implica, a pesar de que se registre un descenso, de que el problema sea sencillamente percepción. Por lo siguiente, falta una cifra negra, que es esa cifra de esos delitos que ocurren, tienen lugar, pero nunca llegan al sistema. Por lo tanto, no tenemos una noción completa o una noción total de cuáles son los homicidios que efectivamente ocurren en la República Dominicana. Nuestra cifra está necesariamente limitada por aquellos que llegan al sistema. Esto, naturalmente, afecta también la percepción que va a tener la población sobre la inseguridad y los números de homicidios que ocurren. Hago este contexto, sobre todo para que se entienda, y aquí repito, que no es cuestión de percepción. Los medios de comunicación, las personas que informan, reportan realmente los hechos que ocurren. Eso es una realidad innegable. Luego de ese contexto, quiero traer a colación lo siguiente, y es la figura o el tipo penal del sicariato. Esta política criminal mediática a la cual hemos asistido en estos últimos días, donde se enfrentan los delitos con promesas de que se va a resolver rápidamente, pero aún no se reforma el Código Penal, que es la pieza que nos va a poder permitir, al menos en términos jurídicos, al menos en términos de Estado de Derecho, realmente hacer frente y establecer un régimen de consecuencias para los delitos que ocurren, especialmente a esa modalidad de sicariato que no es más que el asesinato por encargo. ¿Por qué hago esta aclaración? Hoy por hoy, quien le paga a una persona para que mate a otra no es autor del delito, es cómplice. Es decir, se le va a colocar la pena inmediatamente inferior. O dicho en otras palabras, actualmente en la legislación penal dominicana
no existe un tipo penal de sicariato. Aquel que le paga a otro para que ejecute o mate a otra persona, responde con la pena inmediatamente menor. Esto tiene que necesariamente ser un llamado de atención. De hecho, tenemos el ejemplo francés, donde quien paga le toca inclusive una pena mayor que el autor. Porque si tú no me pagas, no será el asesinato. Claro, ahí hay un vínculo si tú no me induces. Ahí hay un vínculo de causalidad muy claro. O sea, que en lugar de estar respondiendo a la criminalidad con expresiones de que se trata de simple percepción, tal vez sería inteligente la medida de reconsiderar la reforma del Código Penal y comenzar a este tipo de hechos que no son pocos, inclusive cuando la cifra han descendido. Para el año 2017 se registraron 1.561 y repito, esta no es la cifra total porque hay un gran número de delitos que efectivamente ocurren y nunca llegan al sistema, que es lo que se conoce como la cifra negra. Para cualquier manifestación que tenga el homicidio en cualquiera de sus formas, sea sicariato, sea un hecho espontáneo, necesitamos una reforma que responda a la realidad que está viviendo la República Dominicana hoy en día. En el lamentable caso de lo que le sucedió a una figura ícono, a una figura heroica, a una figura líder de la República Dominicana, cuando se procesa el caso, lamentablemente nos vamos a encontrar con la realidad que cuando se determine cuál persona o quién fue que pagó para que se ejecutara el crimen, esta persona simplemente va a responder como cómplice y va a tener una sanción muchísimo menor. De lo que debería si se sancionara el Código Penal que está en discusión. Exactamente. O sea, es algo que, claro, porque a todos nos deja un sinsabor el caso, por ejemplo, de la joven Emily Peguero. Claro. A todos nos deja un sinsabor el caso de Jordi Veras, que fue un caso de sicariato que ocurrió hace unos años. Aquí se está repitiendo. Si toda la sociedad, Eduardo, está de acuerdo en que ese código debe ser cambiado, ¿a quién beneficia que no se tomen las medidas? ¿Por qué no se toman las medidas? Hay un tema que es el costo político y que se tienen la reforma del Código Penal, lamentablemente, o no sé con qué otro calificativo ponerle, trae a discusión el aborto. Y eso hace que nadie quiera asumir lo que podría costar políticamente ponerse en contra o a favor. Y eso hace que todos los... después de elecciones, de una vez. Y eso hace que todos los tipos penales que no dependen, que no tienen nada que ver con el aborto, también sufran. O sea, nosotros no tenemos una respuesta jurídica suficiente para los casos de sicariato porque no se reforma el Código Penal. Cuando se determine, en el caso de David Ortiz, quién fue que pagó para esa tentativa de asesinato en su contra, esa persona responde como un cómplice, que será una pena de 20 años a lo sumo. Entonces, como un llamado de reflexión, que es a lo que le dediqué este comentario, creo que debemos de reformar el Código Penal precisamente para eso, para dar cara a las distintas formas de criminalidad que están teniendo lugar en el seno de la sociedad dominicana.